Quizá una de las mayores paradojas que tenemos es cuando dejamos de ser arquitectos y nos convertimos en usuarios. Y esto se ve en el día a día, en nuestra casa, por ejemplo, o en nuestro trabajo. Y es ahí cuando nos damos cuenta qué tan bueno es el diseño arquitectónico. Hola mis estudiantes, vamos a hablar ahora de acústica residencial y acústica laboral, o también llamada acústica ocupacional. El tema es importante porque la mayor parte de nuestro trabajo la vamos a pasar mayormente diseñando viviendas o diseñando trabajos. Los primeros trabajos en los que yo me inicié han sido remodelaciones de viviendas, bien sean unifamiliares o algunas adaptaciones en departamentos, y también algunas modificaciones en los trabajos, por ejemplo en los negocios o en las oficinas. Entonces, este tema tiene mucha importancia porque lo vas a vivenciar en tu día a día y va a ser es una de tus estrategias que debes tener siempre al alcance cuando propongas viviendas o negocios o, u oficinas. A ver, nos ponemos la mano en el corazón porque todos hemos experimentado esto. Olvidémonos del distanciamiento, de verlo como algo estadístico de afuera y haz una memoria, recuerda cuántas veces te has enfrentado a esto, sea en una casa unifamiliar o con mayor razón si vives en un departamento dentro de un edificio multifamiliar aquí en este contexto peruano. Muchos de nosotros hemos experimentado que por causas de que las construcciones pues son baratas, o sea, las inmobiliarias o constructoras o los mismos albañiles por parte de nuestro presupuesto, quizá que no nos alcanzó todo completo, la casa carece de tratamiento suficiente como para que se eviten los ruidos, o sea, el tratamiento está incompleto. Y estos ruidos se pueden dar bien sea por máquinas, por ejemplo, ascensores que se están constantemente funcionando todo el día, grupos electrógenos, electrobombas, por ejemplo, la típica electrobomba que se activa por el sensor automático y por lo menos durante un par de horas está bombeando agua y ese sonido que produce pues es un ruido constante. Como habíamos visto, esos ruidos que están presentes en el ambiente tienen el nombre de estacionarios. Ahora también la típica, el vecino se compró una repisa y pues un domingo en la mañana, cuando él tiene tiempo libre, agarra su taladro, coloca la broca, la pared es de concreto o justo quiere colocar la repisa dentro de una columna y pues comienza a taladrar y a taladrar y a taladrar y ese ruido nos despierta de nuestro domingo. No solamente el ruido, sino la vibración de la pared que parece que se fuera a caer el departamento. Por ejemplo, donde yo resido, edificio multifamiliar de 10 pisos, carece de tratamiento acústico. Es un departamento que fue hecho rápidamente con placa de malla electrosoldada. Sí, o sea, todas las paredes son estructurales, aquí no hay columnas, todo el edificio es una gran columna. Pero no recibió tratamiento acústico, pues se hizo muy rápido para poderlos vender rápido, como suele suceder con las inmobiliarias. Entonces, para empezar, la altura de piso a techo es de 2,30, así que no se puede colocar ningún refuerzo en la parte superior ni en la parte inferior. Las paredes son de tabiquería, pues son de muro portante, perdón, o sea, muro de concreto.
de 10 centímetros de espesor. Y los departamentos son, y los ambientes son muy pequeños dentro del departamento, entonces no se puede colocar ningún tratamiento adicional, ya el edificio está hecho de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, cuando alguien grita, se escucha. Alguien está gritando, por ejemplo, en el 10.º piso están haciendo karaoke o fiestas, se escucha hasta el primer piso y viceversa. Un movimiento de taladro, por ejemplo, un trabajo con taladro o con esmeril, se escucha. Los ladridos de los animales se escuchan, los ladridos del perro. Las mamás regañando a sus hijos o los niños jugando, se escucha aquí en todo el edificio, retumba. Y no solamente eso, cuando por ejemplo están trabajando con el taladro, las paredes vibran. Pareciera que están trabajando a tu costado. En una vivienda unifamiliar tampoco disminuye esto, porque, eh, por ejemplo, cuando en Año Nuevo, en Navidad, comienzan a reventar cohetes para celebrar, esos retumban y se escuchan a través de las ventanas. Si un vecino, por ejemplo, donde yo vivía antes, en vivienda unifamiliar, por ejemplo, un vecino hacía una fiesta y traía los mariachis, ¿no? Para dar la serenata, las mañanitas, a la 1 de la mañana, pues, y se armaba un fiestón con parlantes de pollada, eso se escuchaba hasta la casa donde nosotros vivíamos. O algo que recuerdo mucho, por ejemplo, tuve la fortuna de vivir a una casa de una comunidad religiosa que todos los martes y jueves hacían sus reuniones y se ponían a cantar en nombre de su religión, pues, ¿no? Y a veces salían con el megáfono, o sea, con el parlante, con el altavoz, a predicar y gritar en la calle. Y eso se escuchaba en la noche, ¿no? Y de alguna forma pues se creaba un dilema moral porque por un lado estaban haciendo ruido, pero por otro lado pues es parte de la religión, o sea, lo que nos han dicho, ¿no? La religión buena, la religión de la gente buena, y ellos están haciendo su culto, no están haciendo una fiesta. Entonces, ¿qué se les dice a esas personas? Entonces, esos ruidos son los ruidos molestos, tanto los ruidos estacionarios que están todo el día sonando a una determinada hora, como los ruidos eventuales o los ruidos de impacto que también son incómodos, ¿no? Como cuando el taladro vibra, cuando se cae algo en el piso de la parte de arriba o en la pared del costado, del ambiente que está al costado. Todos esos problemas están presentes en las viviendas debido a una deficiencia en el diseño o a una construcción incompleta, repito. Otra, por ejemplo, que he puesto aquí también, ¿no? El ambiente es pequeño y el propietario se compra pues un home theater con efecto surround y 6 parlantes para poder ver su partido, su película. Eso ocasiona pues que si está viendo por ejemplo una película o un partido de fútbol, como suele suceder acá por ejemplo cuando juega la selección peruana, ¿no? Y la gente grita y retumba, genera incomodidad, pues. Y finalmente las costumbres, pues las costumbres, los malos hábitos o los buenos hábitos o los hábitos, no, no hay buenos ni malos, sino los hábitos diversos que tienen las personas o las costumbres, pues no, una persona que viene del norte, por ejemplo, tiene sus costumbres de hacer fiestas bulliciosas, quizá con mucha cerveza, reunirse con la familia, porque por ejemplo allá en el norte son bastante unidos, los primos, los tíos, la familia. Por ejemplo, si es de la sierra, tendrá la costumbre quizá de escuchar música folclórica, ¿sí? O si viene de otro país, quizá algunas otras costumbres o hábitos como por ejemplo que yo trabajo más de madrugada, porque en ese momento hay silencio, en las mañanas hay mucho ruido, entonces quizá yo en la noche estoy incomodando a otros vecinos. Eso no se puede controlar, ya es parte de la idiosincrasia de cada persona. ¿Ves? El vecino baterista que quizá pertenece a una banda de rock punk, o la vecina bailarina, los vecinos gritones, que para ellos no es grito, pues sino que están hablando a un volumen normal. Son cosas que no se pueden cambiar, pero que nosotros como arquitectos sí podemos combatir
al momento de diseñar una vivienda o en este caso pues un edificio de departamentos, ya que tanto se habla de la vivienda social y de los conjuntos habitacionales que forman parte de nuestro trabajo. Ahora bien, en los trabajos. En los trabajos también tenemos problemas recurrentes. Si tú has experimentado esto como parte de que quizá estás colaborando con una constructora, con una oficina, o has hecho tus prácticas, o ya estás trabajando, tenemos algo en común, que yo también lo he vivido cuando he hecho mis prácticas o también he trabajado en constructoras inmobiliarias improvisadas dentro de departamentos. La típica, ¿no? La típica, la constructora arma una caseta de ventas dentro de la obra para que el broker pueda tratar con la gente. Y en esa caseta de ventas pues también hay más computadoras, ¿no? No solamente es un broker, pueden ser dos brokers, el representante del banco, el mismo arquitecto de la obra que también aprovecha para hacer algunas cosas in situ. O la otra que también es, ¿no? La constructora una vez que tiene el edificio terminado, pues coge uno de los departamentos para hacer su oficina de trabajo. Y estos problemas acarrean pues que muchas veces el ambiente es incómodo para trabajar, ambiente en cuanto a no solamente confort térmico o confort lumínico, sino confort acústico. La otra que te puedes encontrar es que quizá por las nuevas tendencias que tenemos en el mercado y el famoso minimalismo, por eso le he puesto entre comillas, tratamos de hacer una construcción minimalista que parezca que es minimalista, pero que carece de tratamiento. La famosa planta libre, que estoy seguro que Le Corbusier o Frank Lloyd no trabajaban así, la famosa planta libre pero que no tiene ningún tratamiento o ninguna consideración de acústica y mucho menos ha sido pensada para el trabajador. Por ejemplo, esas grandes ventanales que aparte de permitir que ingrese el sol de la tarde, pues que es incómodo para trabajar en una oficina, también dan directamente hacia la calle, por ejemplo, hacia un taller y ese ruido pues ingresa. Te cuento mi experiencia, por ejemplo. Trabajé en 3 constructoras antes de independizarme. Entonces, en las 3 fueron improvisadas en edificios multifamiliares, porque era su producto que ellos vendían y que a la vez pues ahí trabajaban, para estar más cerca, me imagino, y solucionar los inconvenientes de obra o de los trabajos de los departamentos que ya se entregaron, pues, ¿no? La segunda en la que trabajé alquiló una casa y la condicionó para oficina, porque tenía varios ambientes, pero la casa fue inicialmente pensada como vivienda, no como área de trabajo para muchas personas. Entonces, y en la tercera en la que trabajé, pues había una famosa planta libre que en realidad era una sala comedor, que ahí se habían puesto pues las máquinas como si fueran cabinas de internet, con cubículos, uno al lado del otro, y el plotter en medio de la oficina. Y ya te imaginarás cómo era el ambiente todos los días, pues no trabajando de 8 a 10 horas diarias. Primero que nada, era bastante incómodo porque sonaba la impresora o sonaba el plotter, sobre todo cuando se quedaba sin hojas. O por ejemplo, sonaba el teléfono de la oficina, sonaban los celulares, porque todos nos dieron un RPM para poder estar en comunicación constante. Y a veces los RPM sonaban, pues, y las personas, los compañeros de trabajo que estaban ahí en la oficina, contestaban al lado tuyo, ¿no? O sea, ni siquiera por consideración se salían para contestar en otro lado, porque para empezar no había un área para contestar el teléfono o para hablar con el RPM. Y además, la misma oficina de logística estaba ahí. Entonces, en logística, pues hay que estar en constante comunicación con la contabilidad, con los proveedores, con los otros service que se subcontratan. Entonces, había un constante hablar constante, hay un bullicio en ese ambiente. Y yo que tengo el oído hipersensible, era bastante incómodo para mí. Y a veces
traía mi propia música, la ponía en la computadora, me ponía mis audífonos, pero eso también ocasionaba que no esté al pendiente de lo que pasaba, o sea, si el jefe nos llamaba o si nos solicitaban o si querían comunicar, pues como yo estaba con los audífonos era incómodo y aparentemente pues tú no estabas trabajando, sino que estabas distrayéndote. Además, sucedían ruidos en la calle, pasaba el camión de los bomberos, estábamos cerca de una avenida, por ejemplo, en una de las oficinas, y en una ocasión hubo un accidente de tránsito, dos carros se chocaron justo en la esquina. Eso ocasionó bastante distracción, se perdieron 2 horas de trabajo precisamente por la distracción, no solamente con distracción consciente, como por ejemplo las ganas de salir a ver lo que está pasando, sino la distracción inconsciente, porque no se puede trabajar cuando hay tanto ruido. Yo terminaba estresado, con dolor de cabeza, regresaba incómodo a la casa y muchas veces no acababa mi trabajo y tenía que llevármelo a la casa, o sea, doble trabajo. Y lo peor de lo peorcito que recuerdo en una de las oficinas, el ingeniero, o sea, el jefe, sacaba su televisor a la sala cuando jugaba Perú, cuando jugaba la selección peruana, y nos obligaba a todos a ver el partido. Entonces, era incómodo porque habían dos opciones, o mirabas el partido con ellos o tratabas de no hacerlo pues y seguir trabajando, ¿no? Para no retrasarte, pero el ruido cuando la gente gritaba, como tú sabes cómo es cuando juega Perú, gritando los partidos o gritando el gol, pues era incómodo, ¿ves? Entonces los ambientes por un deficiente tratamiento acústico en la oficina o en el trabajo también acarrean problemas. Y esto no solamente te digo para la oficina del trabajador en corbata o el trabajador corporativo. También lo puedes haber experimentado en tu propia casa. Tratas de tener un ambiente dentro de tu casa, como antes sucedía en las casas que se hacían en los años 80, que tenían un ambiente destinado para estudio. O sea, se llamaba escritorio y había un estudio ahí. Y quizá tú has intentado hacer un ambiente en tu casa. Ahora ya no vienen los estudios, pues, ¿no? Porque las casas son más pequeñas, pero habrás tratado de acondicionar un espacio para estudio y no has podido trabajar tranquilo, bueno, sobre todo si hay gente en la casa, las mascotas, los hermanos, los primos, los familiares, la mamá llamándonos, por ejemplo, cuando ya está servida la comida y nosotros estamos ahí justo trabajando en toda la concentración y nos interrumpen 5 veces, 10 veces para llamarnos que la comida ya se enfría. O los hermanitos gritando, la vecina tocando el timbre. Entonces es difícil. Lo mismo que sucede en un edificio grande, en una oficina grande, también sucede en un espacio pequeño. ¿Ves? O en un aula educativa, que también lo hemos vivido en la UNT cuando el rotomartillo comienza a trabajar o hay escándalo y se nos interrumpe las actividades. Todos esos son problemas que nos dificultan el trabajo y por consiguiente nos generan disconfort. Y si has tenido la oportunidad de trabajar en un taller, también es inevitable que en un taller pues se genere ruido, porque precisamente el taller está hecho para que se hagan este tipo de actividades. Es un espacio en el cual las actividades van a generar bastante ruido. Por cuestiones de salud, mucho de esto pues no se puede evitar, son problemas ya mismos de la actividad. Lo que te recomiendan aquí es protegerte como parte de tu indumentaria personal, o sea, utilizar equipos de audífonos y protección para evitar sordera profesional, que te vistas con mascarillas, con uniforme. Eso es en cuanto a la protección del trabajador. Pero de todas maneras hay cosas que aquí también, por un deficiente diseño del espacio, incrementan los problemas. Primero que nada, este lugar a nivel de ciudad pues es un foco de ruido. Si al lado hay una vivienda es porque no se pensó y se permitió que se haga una fábrica o un taller dentro de un lugar donde no es compatible. Como suele suceder, por ejemplo, en una de las casas donde yo vivía antes, al frente había un taller de motos, que era un local que el dueño pues lo había construido para alquilarlo, quizá como bodega, por ejemplo. Pero uno de los inquilinos, perdón, uno de los inquilinos le alquiló
y decidió hacer un taller de motos. Entonces todos los días se escuchaba ahí las reparaciones de las motos, los carburadores, el acelerador. ¿Ves? No es culpa del negocio en sí, sino que el propietario pues no puso sus límites. Y decir, mira, este local es compatible con bodega, con peluquería, con sala de belleza, con cabina de internet, pero no es compatible con un taller. De hecho, las talleres, tú sabes por urbanismo que en la zonificación los talleres no deben estar cerca de las zonas residenciales. Incluso hay ciertos comercios, como por ejemplo discotecas, que no deben estar cerca de zonas residenciales. Entonces, un taller o una fábrica se convierte en un foco de ruido ambiental. ¿Ves? Los trabajadores están expuestos, pero ya hemos dicho pues que ellos también aparte tienen que usar su propio equipo de protección, su indumentaria, para evitar enfermedades a largo plazo. Pero una gran realidad es que tenemos equipos ruidosos. Por ejemplo, de esa imagen, identifica cuáles son los equipos más ruidosos que están ahí. Quizá he obviado otros, pero por ejemplo ahí tenemos el rotomartillo, el taladro, el mismo martillo, la sierra caladora, ¿ves? Y hay otros, muchos más. Los grupos electrógenos, eh, las fresadoras, los perforadores, estas máquinas de sierras especiales que sirven para cortar tableros de melamina, los esmeriles, las prensas, en fin, tantas máquinas que están dentro de una factoría. Son equipos ruidosos, que a veces están expuestos, ni siquiera están tratados. Una costumbre que tenemos aquí en esta sociedad, por ejemplo, es un gran local, ¿no? Y todo está tirado, todo el taller, talleres de soldadura, talleres de carpintería, todo está tirado en un solo lado, ¿no? Las tablas de madera al lado de la sierra caladora, entonces la sierra ni siquiera está protegida, si no está expuesta al aire libre. El sonido, tú ya sabes, se propaga por el aire y y si encuentra una barrera, la rodea, pues, ¿no? Si es que el ambiente es abierto, va a salir por ahí y se va a ir a la vivienda o al edificio que esté al costado. Hablando de eso, me acabo de acordar también otro problema en la vivienda, los vecinos que crían animales. Tienen, por ejemplo, la gallera o el corral de animales, como son costumbres, pues costumbres decía, y el gallo canta a las 4 de la mañana, pues y despierta a todos los que están ahí en la cuadra. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tomando algunos indicadores estadísticos, referenciales por supuesto, estos son de España, la fuente está ahí, la encuentras en la imagen. Los sonidos más molestos, pues los sonidos más molestos por supuesto vienen de la calle porque de ahí se genera la mayor cantidad de fuentes de contaminación acústica, las conversaciones de los vecinos, o sea, en la escala de decibeles que te mostré antes, de donde estaba la escala de comodidad, la OMS decía que entre 55 decibeles era lo óptimo y una conversación en voz baja pues no llega a esa intensidad sonora, pero muchas veces somos una sociedad de hablar duro, de hablar muy alto, por ejemplo. Yo hablo fuerte, tengo la voz casi más grave que aguda, pero de todas maneras tiene mucha intensidad sonora mi voz. Entonces, imagínate esas conversaciones de gente que tiene la voz muy alta y conversan pues en departamentos, en viviendas, las conversaciones entre los vecinos o los vecinos cuando salen a jugar, por ejemplo, su pichanguita o su vóley, como a veces se juega, ¿no? El vóley de fin de semana para pasar el rato y gritando, los niños gritando, entonces eso molesta. Son sonidos molestos dentro del área residencial. Y si es que la oficina está cerca de un área residencial, también es molesto. Las conversaciones entre los trabajadores. Y peor, si es que alguien puso un taller dentro de un área residencial, con mayor razón, más molestia todavía. Las pisadas, por ejemplo, si vivimos en departamentos, las pisadas o las cosas que se caen, se cayó una silla, se cayó un niño, a veces se cae un niño, por ejemplo, aquí donde yo vivo, ¿no? Y escucho cuando se da el suelazo,
Y suena, pues, y se pone a llorar y molesta. El temblor, por ejemplo, cuando viene, ¿no? El movimiento sísmico telúrico. Bueno, pero eso es algo eventual. Pero de todas maneras, se siente cómo vibran las cosas. El vecino con su música a todo volumen. En el departamento donde vivo, por ejemplo, en el piso inferior, tienen la costumbre de poner películas a todo volumen, no solamente para que escuchen ellos, sino para que escuche todo el condominio. Entonces eso molesta. Hay otros sonidos acá, por ejemplo, que no lo han considerado, ¿no? Que yo también considero, como por ejemplo sonidos íntimos, departamentos que tienen mal tratamiento acústico y se escuchan cuando las parejas, los esposos, las familias, los esposos, las parejas de enamorados tienen sus momentos de intimidad, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero se escucha, pues, se escucha por las ventanas, se escucha, se sale por el mal tratamiento acústico, se percibe. Los videojuegos, por ejemplo, los sonidos de las tuberías. Esto te va a sorprender, mira, tengo una amiga que vive en Suiza y dice que allá en Suiza tienen una regla en los edificios, por ejemplo, que pasadas las 10 de la noche, cuando ya todos están durmiendo, ningún vecino tiene permitido jalar la palanca del inodoro por respeto, porque ese ruido del agua pasando por las tuberías molesta, podría generar disconfort. Claro que allá es una cultura muy diferente a la nuestra, que tiene otras costumbres y otra idiosincrasia, porque todos se ponen de acuerdo y efectivamente respetan, pues, ¿no? Y si alguien se levantará en la madrugada, me imagino, y tiene que ocupar el baño, no jala la cadena. Acá se trata de poner juntas, normas de convivencia que forman parte de la junta de vecinos en los edificios. Se pone un reglamento de vecinos, pero muchas veces no se cumple, bueno, muchas veces, te soy sincero, no se cumple, porque quizá algunos vecinos tratamos de mantener respeto y cumplir por cosas ya de nuestra formación moral, pero hay otros que tienen otras costumbres, pues, y lo ven como una imposición, como una regla, entonces no lo cumplen, se quejan, desafían, ¿no? Y así como el vecino que tira basura, también hay vecinos que generan ruidos sin consideración a los demás. Aquí donde vivo han tenido que imponer un horario de trabajo para evitar que hagan ruido fuera de ese horario. Y aún así no se respeta. Siempre hay quejas. ¿Ves? No le puedes impedir a un vecino que pues quiere comprarse un gran televisor para ver sus partidos de fútbol y cuatro parlantes, que lo haga. Si él quiere gastar su dinero y lo quiere comprar, que lo compre, pues, ¿no? Y verá después cómo sufre para meterlo en un departamento de 50 metros cuadrados. Pero sí le puedes reclamar si es que él hace mucho ruido. Por ejemplo, a las 3 de la mañana quiere ver una repetición de un partido de fútbol a todo volumen. O cantar karaoke, como la vez pasada sucedió unos vecinos cantando karaoke a la 1 de la mañana, un día lunes, y se quedaron hasta las 4 de la mañana. Y la gente, por supuesto, molesta, ¿no? Otro, por ejemplo, caso, ¿no? Que ahí en la estadística lo considera como 1% de probabilidad, son de las mascotas. Sin embargo, acá en el Perú nosotros hemos visto que se tiene otra concepción acerca de las mascotas. Mucho se suele dejar abandonadas a las mascotas. Yo he visto vecinos no solamente aquí dentro del condominio, sino en la calle, o sea, afuera, gente que vive por acá cerca, que tienen la costumbre de dejar a sus perros sueltos. Y tienen bastantes perros, tienen como 5 perros en una sola casa y los dejan sueltos por ahí. El perro ladra, grita, llora en la noche, está a su suerte, ¿no? O gente que tiene sus perros en las terrazas, en los balcones. Hace poco salió una noticia de unos vecinos que durante la cuarentena habían dejado a un perro abandonado en una terraza por Dios de 1,50 m por 50. O sea, una terraza que no llega ni a los 2 metros cuadrados, a un animal metido ahí con una bolsa de comida y un sanitario. Y el animal, por supuesto, que lloraba de angustia, de desesperación, hasta que lo rescataron. Y yo he visto casos así, de perros que los tienen en terrazas y el pobre animal llora porque quiere salir a pasear o quiere estar con su familia, ¿no? Y pues se lamenta.
No solamente con perros, ¿no? Con el gato es menos frecuente porque el gato es más independiente, pero también cuando la gata está en celo, por ejemplo, y no ha sido esterilizada, también comienza a maullar e incomoda. Y otros animales, pues no. A pesar de que a mí me agrada mucho el sonido de los loritos, por ejemplo, me gusta ese canturreo, ese parloteo que tienen los loritos, como los que tenemos ahí en la UNT, esos loritos salvajes. Hay gente a los que no le gustan, ¿no? Los loros que gritan, parlotean. Y peor, pues imagínate tener un corralón en donde no debes, un corralón con animales, el gallo, la gallina cacareando, entonces esos sonidos son incómodos. ¿Ves? Y en cuanto a las oficinas tampoco se quedan atrás, peor aún si es que han sido adaptadas dentro de edificios que son de vivienda, ¿no? Esos ruidos de impacto, esos ruidos de los equipos, las principales quejas que se tienen ahí pues son los colegas habladores, y ya te dije que hablan a tu costado, ¿no? Las llamadas telefónicas, las impresoras sonando, el jefe gritando, por Dios, ¿no? Qué incomodidad. Entonces, todo tanto eso te produce mala convivencia en tanto en tu área residencial como mala convivencia en tu área laboral. Y es que los medios de transmisión, pues, se dan precisamente por la misma estructura del edificio. El diseño puede desfavorecer el confort acústico. Y pecado para un arquitecto, pues nosotros que trabajamos en el espacio y mucho a veces nos dejamos llevar por las tendencias estéticas, por lo que se ve bonito y agradable a la vista, y nos olvidamos del resto de las variables intangibles, o sea, las que no se ven, pero también forman parte de la arquitectura. ¿Ves? Entonces nos llama la atención la tendencia minimalista, deconstructivista y olvidamos el resto, si realmente es compatible. Cuidado, ¿ah? Que por buscar la estética y la belleza muchas veces descuidamos el resto de componentes. Y es cierto, el diseño debe ser bello, atractivo, visual, pero también debe ser funcional. Y eso es lo que tu profesor de taller muchas veces te observa y pues que precisamente también te aportamos en la parte teórica para que mejores tus propuestas. Tú debes ser capaz de integrarlas, todas esas alcances que te damos. Mira, por ejemplo, ahí, el sonido se transmite por las paredes. Una fuente de ruido, por ejemplo, imagina que aquí puede ser un estudio de grabación, que a veces lo acondicionan. Gente, por ejemplo, mi hermano antes de que trabajase y pudiese tener su propio estudio, acondicionar su propio estudio, tocaba en la casa y ensayaba con sus compañeros de la banda. Y yo recuerdo que hasta una batería armaron ahí para poder ensayar. Y cuando yo estaba durmiendo, pues me despertaban. Que dicho sea de paso, ya te dije que yo tengo otras costumbres diferentes a la mayoría, ¿no? Yo trabajo de madrugada la mayor parte del tiempo, porque mi horario biológico es así, produce más en la madrugada, mi mente se activa en la madrugada, y en el día pues duermo, ¿no? Y si yo trabajé, por ejemplo, una amanecida hasta las 6 de la mañana, lo voy a querer compensar durmiendo hasta el mediodía. Y al mediodía otras personas tienen otras costumbres, pues por ejemplo, entonces mi hermano llegaba en la mañana y se ponían a tocar y me despertaban. ¿Y qué sucedía? Que el sonido se transmitía por los muros laterales, aunque ellos cierren la puerta, igual se escuchaba. No solamente una persona puede ser un grupo electrógeno, por ejemplo, aquí está el cuarto de máquinas y justo al lado está la caseta del vigilante. Imagínate, pobre hombre, que tiene que, el portero, el vigilante, que tiene que cuidar ahí, pero cuidar en tranquilidad, pues, ¿no? Tampoco se trata de ser malvado y decir, bueno, yo le pongo la caseta ahí al costado como arquitecto. Yo pensé en poner la caseta electrógena al costado del vigilante para que el ruido lo mantenga despierto, pues ya haga su trabajo y no se duerma. No, por favor, pues, no seas malvado. Eso es maldad. Es un ser humano. Tiene que trabajar. El hombre que cuida acá en el edificio, que es el portero, tiene que trabajar, pero no pretendamos ser explotadores de que el hombrecito pues no se va a quedar cansado. Por rato yo he visto que el hombre se duerme, se da sus cabeceadas porque es cansado, pues, el trabajo. Es un trabajo agotador y el ambiente que les diseñamos, ojo con esto también, ¿ah? El ambiente que proponemos es bastante inhumano, yo lo reconozco. A veces al pobre vigilante se le pone únicamente un escritorio, al pobre portero. Imagínate.
Y el empresario, el jefe dirá, ¿y qué quieres, no? Que le ponga una cama. No, tampoco le vas a poner una cama al hombre porque él no está hecho, ese lugar no está hecho para que se tiende a descansar. Pero por lo menos ponle un cuartito acústicamente tratado, ¿no? Un sofá en lugar de una silla de madera en la que pretendes que él esté sentado durante 8 horas. Ponle por lo menos un ambiente cómodo, ¿no? Abrigado, acústicamente tratado, por lo menos con lejos de fuentes de ruido. El hombre te lo va a agradecer. Y no solamente por los muros, también se transmite por el techo. Un error ahí, por ejemplo, exagerado, no hay que lo ponga en la imagen. Un estudio de ballet, un estudio de baile, una sala de música, puede ser baile urbano, puede ser zumba, donde van a estar saltando, pues, ¿no? Y abajo una vivienda. Imagínate, esa vibración, no solamente el sonido de la música, sino la vibración de las pisadas, se transmite a través de la estructura, en este caso del techo. Entonces, los medios de transmisión pueden ser tanto las ventanas, pueden ser tanto los muros, como tanto las losas o las cubiertas. Ahora, si es un edificio de altura, que representa más reto al momento de diseñar una estructura para que soporte, por ejemplo, ahora edificios de 10 pisos, 15 pisos que antes no se hacían acá en la ciudad, en esta ciudad, pero también aumentan las amenazas de disconfort. Más altura, más estructura, más ruidos de impacto, más ruidos de la calle, ruido de los semisótanos, de los sótanos, ruidos estacionarios. Aquí en las mañanas, por ejemplo, un ruido frecuente. Todas las mañanas pasa un pregonero vendiendo pescado, papas, carne, huevos, lo que sea que consiga del día y el hombre no tiene audífono, no tiene, perdón, no tiene megáfono, no tiene altavoz, entonces él grita, tiene una vocesota y es incómodo. Pasa un heladero con la música de Donofrio todas las tardes, esa musiquita de que ya la has escuchado, ya la has escuchado seguro en la calle. Tanto lo repite, porque se para aquí en el edificio cerca de 1 hora, tanto lo repite que ese sonido, a pesar de que es una melodía, a pesar de que es una melodía, incomoda porque se repite y se repite y se repite, entonces es incómodo, es una tortura. Es como si tú escucharas una canción durante 10 horas, te harta, pues. Con esto también vemos pues que lo que es sonido a veces también se convierte en ruido. En realidad el ruido, ya habíamos dicho, es un sonido que percibido por la persona se convierte en algo incómodo. Entonces, el riesgo aumenta cuando tenemos edificios de altura. Las estrategias que tú debes tener como diseñador, si quieres incluir principios de acústica en tus proyectos, y debes hacerlo, desde el momento en que concibes hasta el momento en que se construye o se ejecuta este trabajo. Es tu responsabilidad para evitar que hayan problemas cuando ya la obra está terminada y habitada. Cuando la obra ya está terminada y habitada es más difícil trabajarla acústicamente. ¿Ves? Estas estrategias te sirven tanto para la vivienda, como para la oficina, como para el estudio, el trabajo, como para el taller, o sea, la fábrica. Son estrategias. Luego vamos a ver qué recursos tenemos para estos casos. ¿Sí? Entonces, tenlo presente. Tenlo presente. Recuerda, el principio en estos casos es más que todo el aislamiento acústico antes que el tratamiento acústico. El tratamiento acústico habíamos dicho que además de aislamiento, o sea, de absorción de ruidos, incluye mejorar el espacio para que las actividades de palabra se puedan desarrollar. Pero esto ya es más especializado, por ejemplo, en el caso de un auditorio, un estudio de grabación,
un teatrín o un teatro. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Pero ten presente esto. Aquí el mayor porcentaje, pues digamos un 90% es aislamiento. Evitar la propagación de sonidos que se puedan convertir en ruidos. Y si es que adentro se quiere mejorar la acústica, tiene que ser ya pues por la actividad muy específica que se esté desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos por la concepción. Desde el momento en que tú vas a, si tienes la oportunidad de hacerlo, desde el momento en que eliges el terreno y vas a plantear el proyecto y el programa arquitectónico, pues si puedes elegir, busca un lugar que esté alejado de ruidos, pues que no hayan ruidos estacionarios, no hayan ruidos de impacto, no hayan ruidos eventuales en ese lugar. Sería descabellado pues que tienes una oportunidad inmobiliaria, una oportunidad para construir en un terreno, pero este está al lado de 5 fábricas. Por ejemplo, al lado de una cantera donde están picando piedra todo el día. Y al lado de una ladrillera donde están trabajando maquinarias. Y al lado de un taller, por ejemplo, de soldadura. A veces por tratar de hacer algo rápido, pues algunos empresarios que no conocen del tema dicen, acá voy a poner un edificio multifamiliar. Si tú tienes la oportunidad de hacer eso y estás eh, incluido ahí, no lo hagas. No es el proyecto adecuado para el lugar. Puedes plantear otros, para eso eres arquitecto, pues, ¿no? Para eso te estás formando como arquitecto. Otro proyecto que sea acorde. Por ejemplo, donde yo trabajaba en una constructora, en la tercera constructora donde trabajé, en Pedro Muñiz. Pedro Muñiz, te ubicas por la Universidad Nacional, por donde está el Colegio Odontológico y los Bomberos de la Avenida España. En Pedro Muñiz, el jefe compró un terreno, negoció con el propietario y compró un terreno donde había una casa, ¿no? Se demolió esa casa. Y allí él pensó levantar un edificio de 18 pisos. Eh, ¿Qué uso te preguntas que le plantearon ahí? ¿Comercio? No. ¿Industria? No. ¿Oficinas? No. Vivienda. Vivienda, chicos. Se consideró para que sean 18 departamentos. Perdón, 18 no, el edificio tenía 18 pisos, perdón. Y 4 departamentos por piso. 4 departamentos por piso. En 18 pisos. Ya de por sí la zona es bastante transitada porque por ahí pasan todos los micros que se van. Tú has visto, los micros y las combis y los colectivos que se van a La Esperanza. Y al Porvenir, y, perdón, ya Mansiche, a Huanchaco. Pasan todas las líneas de micros que vienen de la Avenida España, de la Juan Pablo, un montón de taxis. Por ahí hay policías, por ahí es una zona donde a veces hay accidentes, hay bastante movimiento. Imagínate un lugar así que no tenga tratamiento acústico, porque por supuesto que tú le puedes poner tratamiento acústico y esa es la segunda etapa, la protección, pero estamos hablando en la concepción. O sea, un edificio que no va a recibir tratamiento acústico y que encima es concebido para hacerlo en ese lugar. Muchos años después, bueno, el proyecto del ingeniero afortunadamente no se construyó, quizá hubiese quedado mejor ahí hacer oficinas, porque como está céntrico, varias personas lo podían haber alquilado o comprado, ¿verdad? O quizás se pudo haber hecho un hotel, como es estancia temporal, también pudo haber sido mejor que alguien que vive constantemente en esa zona de estrés. Digo, pero muchos años después, Coam, que es otra constructora, Coam creo que es, no recuerdo el nombre de la constructora, obviamos ese detalle, no recuerdo el nombre de la constructora, pero muchos años después eh, se ha construido un edificio ahí, que cada vez que paso por ahí lo veo y digo, esto tiene apariencia más de motel, y justo a la calle, y las ventanas dan a la calle, o sea, qué estresante debe ser si no tiene tratamiento acústico. Entonces, regresamos. Tu primera etapa es la concepción. Tienes que definir también si la zona va a estar llena de ruidos y si puedes evitar hacer un proyecto de ese tipo allí o reemplázalo por otro. No plantea un edificio
con un uso que sea compatible, ¿ves? Ten claro qué usos son compatibles con la zona. Y si ya pues lo decidiste y tienes la oportunidad, comienza pensando que los ambientes que requieren más silencio los vas a poner hacia el interior, ubícalos en un lugar preferencial. Ahora vámonos a la otra parte, la protección. En la protección, ya ubicaste el edificio, ya decidiste qué proyecto vas a hacer, entonces también trata la estructura, trata los ambientes, utiliza barreras acústicas en las áreas libres, que es por donde más se propaga el ruido. Haz un aislamiento acústico de la estructura para que no llegue hacia el interior de los ambientes. Protege los ambientes interiormente para evitar los ruidos de impacto, esos ruidos que uno nunca espera y que suenan, como por ejemplo el taladro, ya te dije, o los golpes de las pisadas, o los televisores encendiéndose, o los karaokes en la madrugada. Evita y protege esos ambientes. Y por último, no negamos la tecnología electromecánica, o sea, los dispositivos Wi-Fi, los parlantes, también se pueden usar para enmascarar sonidos y crear atmósferas, ambientes con sonidos agradables y estimulantes. Pero esta última solución, esta última estrategia la aplicas cuando ya hiciste las otras dos, porque ojo, a veces puede haber mucho ruido en la calle y el poner música clásica o poner sonidos de agua o arroyos, en lugar de alegrar o mejorar el ambiente, termina eh, haciéndolo peor, porque el ruido que viene de afuera, el ruido de los llantos del bebé, el ruido de los perros ladrando, el ruido de los carros pitando sus bocinas, se une y se mezcla con el sonido, entre comillas, que tú quisiste volver agradable y terminas haciendo una mezcla de ruidos. Entonces ten cuidado, el mejoramiento se hace al último ya. En ese cuadro, y puedes poner pausa para que lo veas más detenidamente, están las estrategias que debes usar para cada elemento del edificio. Este edificio puede ser de vivienda, repito, puede ser de oficinas, puede ser un edificio comercial también, ¿sí? Por ejemplo, no digamos que es un centro comercial grande, sino un edificio que tiene la primera planta como stands. El típico vivienda comercio, que tiene quizá en el primer piso un mini market. También puedes utilizar estas estrategias, porque el mini market va a tener frigoríficos, va a tener grupos electrógenos, va a tener cuarto de máquinas, y estos van a generar ruidos y vibraciones hacia los pisos superiores. ¿Ves? Entonces también puedes utilizar eso, estas consideraciones. De hecho, lo que te voy a hablar más adelante, lo puedes utilizar tanto para viviendas, oficinas, comercios, talleres, de edificios en altura, ¿sí? Para auditorios, para teatrines, para edificios más complejos, vamos a verlos en la siguiente unidad. Bien, entonces la conclusión de este cuadro es pues que dependiendo del elemento va a haber una cierta amenaza de mayor intensidad, como por ejemplo transmitir el ruido o la presencia de ruidos de impacto o que se difundan, como en el caso de las áreas libres. Entonces tú como arquitecto tienes que aplicar tu estrategia directamente sobre ese elemento estructural o arquitectónico, ¿sí? Y para eso tienes los siguientes recursos. Vamos a ver. Vamos a empezar desde el exterior hacia el interior. Las pantallas acústicas son unas alternativas que incluso ya vienen en el mercado. No he visto que aquí en el Perú las venden, pero también se pueden fabricar, pero empresas españolas, por ejemplo, como la de la imagen, venden pantallas acústicas que están hechas a través de paneles fonoabsorbentes y se colocan en exteriores, con la finalidad de, como tú ves en la imagen derecha, disminuir el ruido de la calle, que el sonido como onda y visto como una flecha, como un rayo, pues para el caso de este ejemplo didáctico, es rebotado y llevado hacia el exterior, regresado, pues llevado hacia la parte superior, la atmósfera o hacia el exterior de la calle de nuevo. La altura efectiva para que estas pantallas funcionen es la misma altura de un cerco perimétrico, como mínimo 3 metros. No te recomiendo que lo hagas tampoco muy alto porque primero quitas visual hacia la calle, si tu paisaje es agradable,
por ejemplo en el campo, y porque mientras más alto vas a tener que utilizar más estructura, colocar vigas para que el muro y columnas más altas y más reforzadas para que el muro no se desplome, ¿me entiendes? Entonces 3 metros es una buena altura. Puedes colocar, por ejemplo, la pantalla únicamente o rodearlo con vegetación. La vegetación también tiene un papel importante porque también, como habíamos visto en Acondi 1, además de ser termorregulador y detener los vientos y el polvo, también sirve como barrera acústica. Ahora bien, no siempre el edificio tiene un gran retiro, como para que, o la casa no siempre tiene un gran retiro, o la oficina o el comercio, como para que se pueda hacer esta solución. ¿Ves? Bueno, en el caso de una casa de campo, casa de playa o una oficina o un edificio en la ciudad que tienen bastante retiro, una explanada grande, se puede hacer. Pero si no, hay otras alternativas. Entonces, esto es en cuanto a cercos perimétricos. Ahora, ese cerco perimétrico, en lugar de que sea una pared tosca y fea, también la puedes arreglar, y esto también es a nivel de urbanismo. Por ejemplo, una berma central, ¿sí? Se puede hacer mediante árboles que cumplen el papel de una barrera vegetal, una barrera acústica vegetal. A nivel de paisajismo, mira, a nivel de ciudad, puedes hacer un gran muro de tierra como una loma y sembrarla con árboles, o colocar una barrera de árboles como si fuera una alameda para disminuir el ruido. Te sorprendería que en realidad los árboles tienen gran poder para atrapar las ondas. Y una combinación de arbustos más árboles absorbes sonidos de frecuencia alta y frecuencia baja. ¿Ves? E incluso tus árboles también te pueden servir, esto lo vamos a ver en la tercera unidad, como elementos de biorretención en el caso de inundaciones y lluvias. ¿Ves? Entonces imagínate todo el papel que cumplen la vegetación en el tratamiento tanto del edificio, de la vivienda, del interior, como también de la ciudad. Y más bien ahora estas concepciones que se tienen eh, descabelladas aquí en esta ciudad de talar árboles y quitar área verde cuando en realidad nos favorece. Ahora bien, no tienes espacio para hacer un gran retiro y poner árboles. Tienes más alternativas todavía, vamos a ver. Ahora, antes de eso, puedes hacer combinaciones, te decía. La pantalla acústica más la barrera vegetal, mira qué bonito lenguaje creas, ¿no? Atractivo, expresivo y bonito a la ciudad. En lugar de poner un gran muro que después lo pueden llenar de propaganda política, de grafitis o incluso orinarlo los borrachos, mira cómo se convierte en eso. Ahora puedes hacer combinaciones dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Ahí como ves en la imagen derecha o hasta incluso esa concepción que tenía mi Van der Rohe de regalarle un poquito de terreno a la ciudad para embellecerla, como hizo en el edificio Seagram en Estados Unidos. Bueno, y te decía, no tienes espacio por fuera para hacer todos esos tratamientos, también lo puedes hacer en el interior. La misma vegetación también cumple el papel de barrera acústica en los interiores, a través de cercos vivos como en la imagen derecha o a través de jardines verticales como en la imagen izquierda. Por ejemplo, tienes un pequeño ducto, un tragaluz de 3x3, de 250 por 250, de 2x12. Conviértelo, o una galería, un pasadizo que por área, por el exterior puedes salir de tu casa, pues no al estacionamiento y tienes la posibilidad de hacerlo. Utiliza jardines verticales o cercos vivos. Otro elemento, hablando de vegetación, o sea, integrando la parte verde, la parte ecológica con la parte de la acústica, también es crear terrazas. Mira estas terrazas, ¿no? Así como hacían las construcciones en andenes en la época prehispánica, tanto los incas como los tiahuanaco. Te sirven también como barreras acústicas y además, qué lindo, ¿no? Te van a dar un atractivo visual. Acá todavía no han crecido las plantas, pues no están en proceso de crecimiento, pero mira, con sacos y con malla, cómo se ha armado y se han hecho terrazas, lo puedes hacer incluso con piedra, para jardines, o con elementos prefabricados. Mira, esto parece que fuera hecho de palets, de la imagen derecha. Ahora bien, hablemos de el interior del edificio. Primero que nada,
tú eres el diseñador y hay algunos espacios de transición que además de servir como organizadores neutrales, te lo han dicho en taller y te lo he dicho a veces yo también, los halls, por ejemplo, que cumplen la función de organizar para que puedas pasar de una zona a otra zona, por ejemplo, de la zona íntima a la zona pública, y que el cambio de zonas no sea tan violento, tan brusco, puedes usar halls. Pero además estos te sirven como espacios intermedios que absorben el sonido. Pero ojo, son espacios intermedios que no tienen actividad permanente. Tú los puedes plantear para que sirvan de amortiguadores del sonido, o sea, trabajan como válvulas de absorción acústica, válvulas acústicas, para que el ruido de un ambiente no llegue tan fuerte al otro. En la imagen te he puesto dos ejemplos. Un recibidor, un walk-in closet, si es que el espacio te da. Por ejemplo, aíslas el sonido del baño del sonido de la suite. Sonido del inodoro descargando, por ejemplo, se convierte en ruido para alguien que está descansando. El sonido del calentador eléctrico de la terma funcionando se convierte en ruido. El sonido de los sanitarios corriendo o el sonido del inodoro recargándose se convierte en ruido. El walk-in closet te puede servir como amortiguador y además si lo tratas acústicamente con las soluciones que vamos a ver más adelante en cuanto a las paredes y el techo y el suelo, lo amortiguas más todavía. En la imagen derecha, un arquitecto español que tú también conoces, Juan Carlos de los Reyes, que Juan Carlos que lo han invitado para algunos eventos de la Semana de las Arquitecturas pasadas, él se sorprendió mucho y comentaba y decía, yo me he dado cuenta que cuando entro a un departamento peruano, abres la puerta y de frente entras a la sala, al salón le llaman ellos, ¿no? O peor aún, abres la puerta y de frente entras al comedor, que es más íntimo. Dice, en España no sucede así. En España tú abres la puerta y entras a un recibidor. Y lo has visto en las películas. Cuando el gringo, por ejemplo, abre la puerta y recibe una visita, él no te hace pasar a la casa. Te recibe en un espacio pequeño. En realidad es pequeño, pequeñísimo, ¿no? Es un espacio de 1 por 1 en el peor de los casos, que es como una doble puerta. Y él te recibe ahí y te atiende. Entonces, estos recibidores pueden cumplir un papel importante en los edificios. Si tú pudieras hacer estos recibidores pequeños, te servirían como válvulas de absorción acústica para que no se oiga el ruido de los vecinos gritando en los pasillos o los repartidores o los trabajadores en las oficinas directamente al espacio principal. ¿Ves? Otros elementos que puedes utilizar son los vestíbulos, por ejemplo, en el caso de los hoteles o en el caso de los comercios. Las mismas cajas de escaleras te pueden servir también como amortiguadores acústicos, almacenes o archivadores, ¿ves? La cosa es que estos espacios no tengan una actividad permanente, o sea que sean espacios temporales. Si a alguien no le gusta, pues ahí no se va a poner a leer el libro o a llenar el periódico, a trabajar en el crucigrama en ese lugar. Los baños, depende. No creo que te puedan servir como espacios intermedios en algunos casos, porque en algunos casos, como por ejemplo viviendas, hoteles o incluso oficinas, el baño tú requieres un espacio íntimo para hacer tus necesidades. Y un baño que dé directamente hace un ruido, pues es incómodo. Directamente hace un ruido que viene de la calle, por ejemplo, griteríos, es incómodo. Lo que pasa, muchachos, es que también a veces yo reflexiono y digo, nosotros como peruanos, así como sociedad, tenemos tan bajas expectativas y nos hemos acostumbrado en cierta forma a una especie de conformismo que la sociedad en general ya no exige calidad arquitectónica. Yo lo he visto en algunos de mis clientes cuando he trabajado que me dicen, no, arquitecto, hágame una casita, un cuadradito, ahí lo que salga, dicen ellos, ahí vemos y nosotros nos acomodamos. Por favor, o sea, tú estás pagando a un profesional para que te haga la casa, por lo menos siéntete en libertad de decirle lo que quieres, ¿no? A veces yo les he preguntado, pero sea más específico, ¿qué es lo que desea? Hasta he tenido que yo mismo darles ideas, enseñarle imágenes, planteamientos, dibujos, para que un poquito se suelten, ¿no? Porque a veces pareciera que la gente tiene miedo
de pedir calidad. Y precisamente por eso es que las inmobiliarias, las constructoras no te ofrecen calidad. Porque como la gente no quiere, o sea, se ha acostumbrado a que donde vive nos acomodamos, bueno, les dan lo que quieren, pues. Departamentos poco tratados, oficinas sin tratamiento, comercios que carecen de principios de acústica. Ahora en la parte constructiva de la estructura, mira, tienes un montón de alternativas que existen y que venden en el mercado. O sea, además de las alternativas vegetales, naturales, ecológicas, además de las alternativas intelectuales que has podido pensar al diseñar, también tienes estas soluciones. Por ejemplo, las bandas acústicas. Y son algo tan simple, tan pequeño que tiene 10 milímetros de espesor. O sea, ni siquiera para que digas, oh, le va a aumentar altura a la pared. No, y se colocan entre la losa y el tabique y el otro tabique entre las paredes. Te he puesto la marca aquí por si quieres entrar a la página de Grafipol para averiguar más de las especificaciones técnicas. Y en el esquema mira cómo trabaja, ¿no? Se coloca antes de construir el tabique. Por supuesto que después ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Te ayuda a absorber hasta 15 decibeles de ruidos de impacto. Imagínate. eh, es bastante, porque un sonido de una pelota cayendo de metal, por ejemplo, puede generar 70 decibeles, 80 decibeles, y ya estás reduciéndolo, pues, ¿no? Con 15 decibeles, imagínate. Un golpe de martillo, cómo se reduce con estas bandas acústicas. Otra opción que también se hace antes de darle los acabados al departamento, o sea, durante la construcción de la estructura, son las espumas termoacústicas entre muros. Mira el esquema ahí, ¿no? Se colocan entre muros. Tanto puede ser, por ejemplo, entre el muro del departamento o de la oficina o del comercio, o del taller, incluso del taller de carpintería o de soldadura, y el otro muro que puede ser, por ejemplo, de la fachada. Claro que va a aumentar su espesor, por supuesto que el muro va a aumentar el espesor, saca tu cuenta aquí, ¿no? Eh, 15 ponle a este ladrillo pandereta, 15 a este ladrillo pandereta, 5 de sus acabados, o sea, 20 a este muro, 20 a este muro, más ponle aquí que esto mida 10 y 10, ponle acá 20 centímetros más. Estamos hablando de un muro considerablemente ancho, ¿no? Se puede poner entre paredes medianeras, por ejemplo, otra costumbre que se tiene acá en los departamentos. En los departamentos de viviendas, por ejemplo, es poner una pared medianera. Y yo donde vivo tengo una pared medianera. Mi cocina, como le han hecho un mirror al otro departamento del costado, es una pared medianera de la cocina del vecino del otro departamento. Pero a veces, por ejemplo, él taladra o yo también he taladrado para colocar los reposteros. Y eso se transmite pues de pared en pared. O la campana extractora, cuando funciona, molesta al otro. O lo que él está cocinando incluso, también se escucha a través de la pared. Imagínate yo que a veces me levanto en la madrugada a preparar comida o cuando estoy haciendo limonada, por ejemplo, en la licuadora. Cómo se escucha, utilizando el procesador de alimentos para sacar carne molida, por ejemplo, y cómo se pasa a través de la pared. Entonces, esta espuma te ayuda también igual a disminuir, si es que más es el espesor, puedes a reducir hasta 40 decibeles, de 20 a 40 decibeles. Entonces, te puede servir para fachadas, por ejemplo, aíslas el ruido de la calle, o para paredes medianeras. Una alternativa económica, por ejemplo, es utilizar plancha de Tecnoport, que además de que sirve de aislante térmico, o sea, aislante contra el calor y también para las juntas de hidratación, también te puede servir para reducir el ruido que se transmite de un lugar a otro lugar. ¿Te das cuenta? Ahora, si el muro ya está construido, también lo puedes, si o sea, la estructura del edificio, el casco ya está construido, también puedes convertir a ese muro en un muro acústico. Va a aumentar su espesor, aunque no es mucho. Pero esto lo debes hacer antes de entregar el departamento o antes de que la oficina sea habitada
o antes de que el comercio sea ocupado, antes de los acabados. Por ejemplo, ahí tenemos un muro. La solución más simple es colocar una plancha de, de absorbente, que puede ser fibra de vidrio o fibra de roca, como ya vimos, o celulosa, o polietileno, tecnopor, y una placa de drywall encima. Sí, el famoso drywall que dicen que no es para nada acústico, en realidad sí es acústico cuando lo sabes combinar. Entonces, el drywall, volcanita o el fibrocemento, también lo puedes poner ahí en la parte última y luego viene el enlucido, el acabado. Como ves en tu corte ahí. Ahí están los espesores que te he puesto, ¿no? No aumenta mucho. No aumenta mucho y lo conviertes el muro en un muro acústico. De hecho, el muro va a aumentar entre 5 a 8 centímetros, máximo 10 centímetros, dependiendo lo que tú utilices como absorbente acústico. Mientras más gruesito, mientras más gordito, más absorción acústica. Ahí tienes ejemplos, ¿ves? Y están las marcas comerciales también para que puedas entrar a sus páginas, Fonac, Roxul, ¿ves? Entonces, aparte del espesor del ladrillo, que va a tener pues el ladrillo, por ejemplo, en ladrillo de concreto, puede tener de 10 a 12 centímetros, placa de malla electrosoldada 10 centímetros, ladrillo pandereta los encuentras de 15 centímetros, ladrillo King Kong, puedes usar un muro de cabeza de 25 centímetros, entonces dependiendo qué espesor tiene el ladrillo, súmale 50 o 80 centímetros, que va a aumentar de ancho. Entonces puedes tener muros, por ejemplo, de 20 a 25 centímetros como muros de 30 centímetros de espesor. Claro, en un departamento pequeño, 1 centímetro hace la diferencia, porque por 1 centímetro puede entrar una mesita de noche al lado de una cama, ¿ves? Pero eso también tienes que integrarlo o equilibrarlo también con tus otras variables del diseño, pues no seas tan descabellado, o sea, no seas tan malicioso de usar esa tendencia, pues de hacer departamentos tan pequeños, por más que te digan que sí se puede, debe haber un límite que tú te debes poner, no tan pequeños, para que también puedan ser acústicamente tratables. Y me refiero tanto en superficie como en altura de piso a techo, porque en altura de piso a techo también existen soluciones como las siguientes. Mira, puedes proteger la edificación por fuera y por dentro. La imagen derecha, la imagen izquierda son tanto para cubiertas como para techos. ¿Ves? Porque el sonido, el ruido también se puede propagar por ahí, por ese medio. Entonces, de nuevo, son imágenes de la página de Grafipol, así que puedes ver ahí más detalles, más especificaciones. Pero por ejemplo, en la imagen izquierda, una losa de concreto que ha sido tratada con una plancha de aislamiento termoacústico de 10 milímetros, de 20 milímetros o de 30 milímetros, dependiendo del formato comercial que te alcance tu presupuesto y que pueda haber en tu proyecto también, al cual se le ha aplicado pues pegamento como el que se ha fijado mediante pegamento, que puede ser el Sika, el Chema, y se le ha dado tratamiento al final, con pintura inclusive, ¿no? Entonces ahí tienes un techo que ha sido protegido, sobre todo para esos techos de los balcones, ¿no? Que por ahí también se puede pasar el sonido de la calle hacia el interior del edificio, o en el caso derecho, por ejemplo, el ruido de la calle, el ruido que viene del avión, por ejemplo, del helicóptero, o de las grúas que están trabajando, por ejemplo, en postes de alta tensión, y los aíslas, pues, de la estructura, mediante estas planchas termoacústicas. Además, termoacústica, o sea, no solamente protección acústica, sino también para el confort térmico. Ahora, si el edificio ya está construido, pero todavía no has puesto el acabado del piso, o sea, ya tienes el casco, también puedes usar este tipo de suelo. Por supuesto que previamente has dejado más altura, pues, ¿no? Aunque en realidad esto no te aumenta más que, a ver, si un contrapiso normal tiene 25 milímetros, o sea, casi 3 centímetros, esto a lo mucho te aumentará pues unos 5 milímetros más, unos 10 milímetros más. Perdón, unos 10 centímetros más, centímetros. O sea que todo este trabajo, todo este tratamiento puede estar entre los 5 y los 10 centímetros que aumenta de espesor el piso. Si has trabajado con un departamento a las justas, pues como se suele hacer a veces, ¿no? De 230,
sí se van a ver las diferencias, pues, ¿no? Sobre todo donde estén las luminarias colgantes. Pero mira el ejemplo, también de esa misma página Grafipol. Lo que puedes hacer, en realidad aquí tú puedes hacer tratamientos que varían, ¿ah? Como el que está en el lado derecho, como el que está en el lado izquierdo. Por ejemplo, el que está en el lado izquierdo es otra fuente, otra página web donde en el cual se ha puesto una estructura de madera anclada a la losa aligerada, una plancha de aislante que puede ser fibra de lana de roca o de lana de vidrio, ¿sí? Eh, una, una placa, una placa de drywall o de fibrocemento, por ejemplo, y el piso laminado encima. Piso laminado, como el que se suele utilizar. Yo tengo, por ejemplo, piso laminado, pero no tiene tratamiento acústico acá en mi departamento, entonces se escucha todo lo que pisas. Pero si lo hubiesen hecho ese tratamiento, el piso laminado hubiese tenido aislamiento acústico. El otro lado, por ejemplo, de la imagen derecha es para, por ejemplo, puedes usar porcelanato, cerámica o parquet si previamente le haces el tratamiento acústico. Como por ejemplo esas planchas que vende Grafipol, un film de polietileno, que es un film tan delgadito que ni siquiera llega al milímetro, o sea, es como una lámina delgadita. Sí, el mortero para pavimento, o sea, pegamento blanco para colocar la cerámica, una banda acústica y su piso, pues el piso de parquet cerámica. ¿Ves? Hasta mira, hay una solución tan simple como las que te mostré en los materiales absorbentes, que son las espumas de polietileno. Simplemente pones esa espuma en el suelo, que creo que mide 2 milímetros. ¿Sí? Pones esa espuma en el suelo y encima pones el piso y vas a ver que ya hay diferencia. Hay bastante diferencia. Estos se llaman suelos acústicos flotantes, los que se ponen de esta manera, ¿no? Porque no están directamente pegados a la losa. Ahora, si haces combinaciones mixtas, por ejemplo, bandas acústicas, espumas aislantes, suelos acústicos flotantes y coberturas para los cielos, para los techos, aumentas más todavía el aislamiento acústico en el edificio. ¿Ves? Ahora, esto lo has visto quizá en los bancos, en las oficinas, más que en las viviendas. Aunque también se puede plantear para una vivienda si es que le pones al final un acabado. Si no quieres que se vea la baldosa, porque esto lo has visto más en los bancos como baldosas, y ahí se ven las cámaras de vigilancia, los spots de lámparas y el aire acondicionado. También lo puedes usar en un departamento y le das otro tratamiento. Estos son los cielos rasos termoacústicos y la ventaja es que también ya los venden prefabricados. La estructura, la malla ya te la venden cortada y las baldosas ya vienen prefabricadas. Tú únicamente decides si es que quieres que la baldosa se vea, porque si es más fácil que la puedas cambiar si es que se daña, o si es que le quieres poner una placa de drywall encima para ocultarlo como un falso techo. Esto te ayuda bastante, aunque no lo creas, porque el ruido que viene de una planta superior se disminuye hacia la planta inferior, pero te va a ocupar por lo menos unos 25 centímetros de altura. ¿Sí? Porque esa cámara de aire nomás saca tu cuenta que ya tiene 20 centímetros, 200 milímetros, 20 centímetros, 0.20. Si tu edificio es de 2.30, como se suele dejar, o sea, eso es lo que yo siempre te digo, mira, eso es lo que yo siempre les digo, muchachos, que nunca te tomes el reglamento al pie de la letra, porque eso es simplemente cumplir las reglas por cumplir, sin tener criterio, sin pensar, sin razonar. El reglamento dice que el mínimo debe ser de altura en un departamento 230, y yo le doy 230. Y después, si lo quieres tratar acústicamente, ya no puedes, porque si tú quieres colocar ese cielo raso termoacústico a un departamento que le dejaste de altura 230, eh, se va a convertir en 210. Si es que le das 20 exactitos, si es que le das 25 se va a convertir en 205. Y ahora el piso del contrapiso, lo quieres hacer acústico, 0,5 también, al final 0,5 del piso más punto 25 del cielo raso que cuelga, al final tu departamento te va a quedar en 2 metros de altura de piso a techo. Y si a eso pues el propietario encima le compra una de esas lámparas que parecen arañas, imagínate pues qué feo va a quedar, ¿no? Qué incómodo.
Entonces, ahí tiene los detalles. Mira cómo se hace con esa estructura colgante. Se pone un aislante, se pone la baldosa, se pone el drywall y ya tienes tu cielo raso termoacústico. Disminuiste una buena cantidad, puedes disminuir hasta 40 decibeles. Y los ruidos de vibración, si es que encima el suelo del departamento de arriba o de la oficina de arriba tiene suelo acústico flotante y el departamento de abajo tiene cielo raso termoacústico, se disminuyó bastante la cantidad de ruido que se transmite de un lugar a otro, tanto del de abajo para el de arriba como el de arriba para el de abajo. ¿Ves? Esta es otra manera que lo has visto más que todo de manera decorativa en algunos lugares, como son las islas acústicas. Como son las islas acústicas. Como son las islas acústicas, que incluso también se pueden volver termoacústicas si utilizas el material adecuado. Tienen la finalidad más que todo en oficinas, en trabajos o en restaurantes, por ejemplo en comercios. Qué bonito, ¿no? Un comercio con su isla termoacústica que además de ser decorativa y atractiva, también sirve para que no, ojo, no confundas con los paneles de difusión, los paneles difusores. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad, los paneles que se orientan para dirigir el sonido. Estos son con la finalidad de absorber parte de la energía sonora, como ves aquí, para que no llegue con tanta intensidad hacia otra persona. ¿Ves? Pueden ser que se coloquen de manera alta o de manera baja. Eh, el mismo proceso es el mismo proceso del cielo raso termoacústico, solamente que aquí en lugar de ser toda una plancha entera va a ser una plancha cortada al criterio del diseñador. Lo puedes hacer circular, lo puedes hacer cuadrado, ¿ves? Son las islas acústicas. Del vidrio doble ya te he hablado antes. Si tú utilizas el vidrio doble puedes crear ventanas y mamparas acústicas. Las mamparas te pueden ayudar a insonorizar el ruido que viene del exterior, el vidrio doble también. Sí, por ejemplo, acá en donde vivo no hay vidrio doble, no hay ventana acústica, ¿no? Entonces, la vecina, por ejemplo, está gritándole a sus hijos abajo, yo estoy escuchándola, cierro la ventana para que no me escuche tampoco a mí cuando estoy hablando. Por ejemplo, no ayuda a insonorizar mucho. Y otro problema, ¿no? Si cierra toda la ventana y estás en verano, pues comienza a hacer calor. Entonces, es como un apoyo estas ventanas y mamparas acústicas para complementar las paredes, los cielos rasos y los suelos acústicos. Pero también te ayudan bastante. Por ejemplo, alguien cierra su ventana en la noche y evita escuchar los sonidos del carro pasando en la noche, del perro ladrando otra vez, o de la gente gritando, los escándalos de madrugada. Ahora, si tu ventana no es acústica, pero también puedes utilizar, ya está construida, ya no te alcanzó el presupuesto más que para vidrio simple, también puedes usar bandas y láminas. Las bandas se colocan en la carpintería para aislar acústicamente y las láminas se colocan en las ventanas. Láminas como las que vende 3M, por ejemplo. Ahora mira esto. No he visto que se utilice mucho en las oficinas de acá, pero existen en el mercado y no solamente se pueden comprar, sino que también los puedes mandar a hacer a un tapicero, por ejemplo, y se suspenden. Se llaman separadores acústicos. Se parecen a los que utilizan en esas mesas de chifa o de pollería antigua, que se ponen a los costados las bancas para que tú te sientes ahí, y aunque no lo parezca, están trabajando también como un separador. Imagínate si las cabinas de internet o los cubículos, en lugar de ser de material liso que es reflejante, fueran de material poroso que es absorbente. Tendrías unos separadores acústicos en las oficinas, en las salas de reuniones. ¿Qué te parece? Son paneles nada más que están hechos de material fonoabsorbente y encima tapizados, o sea, a gusto del diseñador. Asimismo, también puedes usar paneles absorbentes que los enchapas en la pared y puedes crear diseños, tramas, texturas en el ambiente. En lugar de pintar la pared, pones estas texturas con estos paneles y mira qué bello se ve. Son de poliestireno, por ejemplo, o pueden ser de espuma o de celulosa. De los materiales que tú desees, poliéster también, por ejemplo, ¿no? Los pones ahí en la pared, los diseños que tú quieras, se cortan y se enchapan, se pegan con pegamento de construcción o se fijan este, con, con pernos.
tanto para la casa como para la oficina o para el comercio. Y esto es bueno que lo sepas porque muchas veces los trabajos que nosotros hacemos también incluyen el tratamiento de interiores. O sea, el arquitecto que le da el cascarón al edificio es un trabajo que todavía no está terminado. Que le da el cascarón, perdón, al propietario, que le da el cascarón del edificio al propietario, todavía es un trabajo que no está terminado. Porque muchas veces nos van a contratar para diseñar el interior de ese local, sobre todo en comercios u oficinas. Ahora mira esta opción alternativa, que habría que averiguar si es que se puede hacer habría que experimentar si se puede hacer en todos los climas porque se hace con musgo. Y el musgo, pues en algunos lugares no sobrevive. Yo he intentado hacer paredes, por ejemplo, con graffiti de musgo y hasta ahora no he visto pues que el musgo se conserve en este clima desértico seco. Pero es una alternativa, quizá porque en los interiores es más húmedo, el musgo puede sobrevivir. Son marcos de madera o de metal en los cuales se ha puesto una base, ¿sí? Y en la cual se ha sembrado musgo. El musgo no es una planta, ojo. El musgo es un organismo que aparece en superficies que son muy húmedas. Incluso hay recetas para crear tu musgo casero con musgo, leche y cerveza. Es un caldo de cultivo para que crezcan estos organismos. ¿Sí? Y tienes pues separadores e islas acústicas orgánicas. ¿Qué necesita el musgo? Humedad únicamente, que lo estés constantemente o se alimenta de la humedad del ambiente o que constantemente lo estés mojando con un pulverizador. Y mira esas pantallas que se pueden crear tanto para casas como para oficinas o para comercios, repito. La factoría o la fábrica quizá es un poco más ruda, más simple, por lo que es un lugar donde constantemente pues hay movimiento de trabajadores y de maquinaria, así que esos acabados tan meticulosos no se le pueden dar, pero también se pueden utilizar muchas de estas alternativas como los muros, los aislamientos para las fábricas, que van a complementar significativamente la protección que tiene el obrero. Ahora mira este otro, ¿no? Es como una última alternativa ya cuando no te queda de otra, pues ya no se pudo aislar la estructura, no se pudo hacer el piso ni el cielo raso y tampoco creció el musgo ni se pusieron a hacer separadores, colocar telas, tejidos. Pero ojo, son tejidos de alta densidad, ¿ah? No es cualquier tejido que lo venden en una tienda convencional donde compras la tela para hacer el traje, el saco, el pantalón. Son telas industriales, son telas de alta densidad especiales que como son bastante porosas y son muy gruesas, por si acaso, ojo, son telas de 2 a 4 centímetros de espesor, no es la típica tela de cortina que tenemos en casa. Son telas muy gruesas que precisamente por ser gruesas y porosas absorben parte del sonido. Aunque no es mucha la absorción, serán entre 5 decibeles a 10 decibeles como máximo, en el mejor de los casos, comparado con los 40 decibeles que se pueden absorber con otros tratamientos. ¿Ves? El primero es una cortina acústica que está hecha con estas telas de moqueta, tapizón, terciopelo, poliéster, telas gruesas y se crean como espacios de insonorización. Se pueden hacer movibles o se pueden hacer fijas, por ejemplo, se enchapan, se pegan, se pegan a la pared con pegamento de contacto. Y en el piso, por ejemplo, acá parece loseta, pero no lo es. Es en realidad una alfombra de tapizón. O sea, todo está tapizado en un dormitorio. Hasta la misma alfombra, los mismos muebles, cumplen ese papel. Pero esto pues ya sería tu última opción, ¿no? Porque de todas maneras colocar una cortina aumenta el presupuesto. Colocar una cortina de este tipo o un tapizado. Pero también sería una buena alternativa si es que no tienes mucha superficie o mucho alto de piso a techo, ¿ves? Y finalmente, tanto en edificios como en oficinas, como en comercios y en fábricas, sobre todo en fábricas, existen estos aparatos comerciales que sirven para aislar los equipos y maquinarias que generan vibraciones y ruidos de vibración y que también son ruidos estacionarios. Por ejemplo,
un motor, una electrobomba o los que te mencioné antes, como en el ejemplo aquí un cuarto de máquinas del ascensor en el cual pues se le ha puesto esta plataforma, estos estos elementos que son antivibración o esto que no se ha comprado, simplemente lo puedes hacer de un solado de cemento y le pones estos elementos aislantes, estos amortiguadores, para que el grupo electrógeno no vibre y le transmita a la estructura. O sea, vibra, pero no le transmite su vibración a la estructura. Y encima la pared tiene tratamiento acústico, o sea, está hecha con muro acústico. Y el suelo con aislante. Evitas que estas instalaciones, pues, o estas maquinarias generen ruidos molestos y agresivos. Tanto, repito, en edificaciones como también lo puedes usar en fábricas. Por ejemplo, acá hay una gran máquina caladora que me imagino que genera gran ruido, como esas fresadoras de melamina industriales o esas caladoras de melamina industriales, o el mismo plotter que tienes en la oficina, en lugar de ponerlo en la oficina, pues, ¿no? Para que, qué feo, ¿no? O sea, poner el plotter en la misma oficina. Dirás por mayor comodidad para que cuando alguien imprima rápidamente vaya a sacar el plano. Pero ¿por qué mejor no crearle o ponerlo el plotter en su propio cuarto? En algunos casos lo puedes construir la cabina acústica con materiales fonoabsorbentes, como por ejemplo, acá imagino que puede estar una electrobomba o puede estar una gran máquina, tiene su ventilación, tiene su salida, pero además tiene su cuarto aislante, ¿ves? O la puedes comprar, estas ya las venden en algunos lados de Europa, por supuesto, que tienen estas consideraciones en el mercado, ¿ves? Para tanto factorías como para grupos electrógenos en residencias, comercios u oficinas. De esta manera entonces hemos visto que un buen aislamiento asegura la reducción de ruidos y por lo tanto favorece el confort acústico. Finalizo esta sesión de hoy y te dejo pues este videíto y como recomendación final pues aplica estos criterios en los diseños que hagas. Bueno, es un cherry también para la compañía Rockwool, que lo encontré el video en internet, pero me pareció muy importante, muy interesante, por lo que ahí te está reflejando precisamente de lo que hemos hablado. ¿Listo, muchachos? Entonces, así finalizamos esta sesión y que la pasen bonito, pues que sigan trabajando.